Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 1 del taller práctico de Symfony Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos en el trabajo, ¿cierto?, de la creación de talleres, de cursos para poder seguir contribuyendo, ¿cierto?, con el conocimiento libre dentro del Internet. Les pido disculpas primero, muchachos, porque por ahí estamos haciendo videos de Android, pero he tenido algunos problemas con mi computador, entonces no voy a poder continuar con eso por ahora hasta que tenga algo de dinero, ¿cierto?, para poder potenciar mi computador para que me pueda soportar hacer videos de Android, porque hay que tener bastantes aplicaciones abiertas. Así que por lo pronto vamos a cumplir un requerimiento, en este caso que me han hecho varios de ustedes, ¿cierto?, respecto de que me han pedido en reiteradas ocasiones que podamos hacer algunos videitos sobre este framework llamado Symfony. Entonces, bueno, aquí está. Este taller, muchachos, va a ser un taller bastante básico en donde vamos a aprender los conceptos esenciales de este framework. Vamos a aprender a instalarlo, vamos a ver algunos elementos importantes de su instalación, vamos a ver su estructura de directorios, vamos a ver cómo es su perdón, cómo es su sistema de enrutamiento, vamos a ver cómo es su sistema de layout, vamos a ver cómo usar Twink. Vamos a ver también cómo utilizar conexiones a bases de datos utilizando Doctrine o ORM también. Vamos a ver si hacemos un poquito de Propel también. Y una que otra cosita más, por ejemplo también integración de Document Object Model, ¿verdad? Y todo ese tipo de información. Importante, ¿qué necesitas para comenzar este curso o este taller? Primero, conocimientos básicos de PHP orientado a los objetos. Saber qué es una clase, conocer lo que es una herencia, saber en este caso qué es inyección de dependencia, aunque por ahí lo vamos a explicar un poco también lo que es el modelo MVC y todo, pero si tienes alguna noción, bienvenido sea, si no, no hay problema. Saber un poquito también de HTML, porque sobre todo acá vas a ver que Symfony tiene un sistema bastante particular de manejo de plantillas. Entonces es súper importante también que seamos capaces de entender eso, y por eso también hay que conocer un poco de HTML, CSS y JavaScript. ¿Ok? No es nada del otro mundo en todo caso, muchachos, así que tampoco nos vamos a preocupar por eso. Bien. ¿Qué más antes de comenzar? Nada, esto es totalmente gratis, así que solamente lo único que necesitas es las ganas de aprender, y nada, cualquier consulta me la van dejando en el sitio web, así que rápidamente vamos a cerrar la presentación. Este video lo vamos a tratar de hacer corto. Vamos a abrir acá el navegador. Lo primero, muchachos, para las personas que no me conocen, que no han visto ninguno de mis videos, este es mi blog, www.cesarcancino.com. Desde acá van a poder seguir todo mi trabajo, ¿cierto? Aquí yo publico todos los videos que hago, por ejemplo acá los tienes sin ningún tipo de problema para descargarlos. Tenemos ya toda esta cantidad de videos publicados. También hay otros amigos que han ido compartiendo sus videos. Acá los tenemos en el enlace de los colaboradores que han ido publicando, ¿cierto?, su trabajo también y compartiendo su trabajo con todos nosotros. Fíjate acá, ya. Cada día son más los colaboradores que han ido aportando, ¿cierto?, sus conocimientos para que podamos construir un Internet libre. También tenemos algunos cursos por un pago mínimo, ¿cierto? Así que si los quieres tomar, aquí está el enlace sin ningún tipo de problema. Bien. Ok, eso, antes de ya con esto, comentarte que siempre los videos los puedes descargar también desde mi web en un punto zip o en un punto rar que trae el video y generalmente también el código fuente. Ok, bien, comencemos. ¿Qué necesitamos para trabajar con Symfony? Necesitamos primero conocer lo que es Symfony. Vamos a revisar un poco, en este caso, cómo está hecho, cómo descargarlo, cómo instalarlo y qué es lo que necesitamos nosotros tener en nuestro computador.
Lo primero que nosotros necesitamos conocer del trabajo con aplicaciones desarrolladas en ambiente de Symfony es que tenemos que conocer un poquito de este lenguaje, del lenguaje PHP, ¿cierto? Que es el lenguaje de programación con el cual está hecho Symfony. Eso es súper importante, muchachos, porque uy, les pido disculpas, estoy un poco resfriado. Porque PHP es el lenguaje más utilizado hoy en día para el desarrollo de aplicativos web. ¿Ok? De todos modos, acá en mi sitio tienes un curso bastante completo. Lo puedes ver acá en la sección de categorías, ¿cierto? En donde puedes aprender PHP lineal y también PHP orientado a los objetos. Así que tampoco es algo que está fuera del alcance de cualquiera. Así que no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo otro que necesitas? Necesitas tener un servidor instalado en tu computador o disponer de algún servicio de hosting. En este caso, todo este taller yo lo voy a apuntar a trabajar con un servidor local. En mi caso, yo voy a ocupar la aplicación que se llama Champ Server. Champ Server lo puedes descargar desde su página oficial sin ningún tipo de problema. Puedes acá colocar Champ y esta es la página oficial, Apache Friends. Aquí puedes descargar, este es un paquete que lo que hace es instalarte en tu computador Apache, MySQL, que es una base de datos, PHP y alguna que otra cosilla más. También hay otros paquetes como el WAMP Server, Vertigo Server, Easy PHP, hay varios que por ahí también te pueden servir. Pero necesitas tener instalado todo esto para poder trabajar aplicaciones con este framework llamado Symfony, ¿vale? Una de las principales preguntas que me han hecho cuando me ha tocado hacer clases de Symfony, muchachos, es cómo puedes migrar tus aplicaciones de local a un servidor remoto. Es bastante simple, lo único que tienes que hacer es trabajar tu aplicación en local, apoyarte en la consola para el trabajo con los bundles, con los generates, pero una vez que lo tengas listo, lo llevas a un servidor remoto. Es tan simple como eso, no tiene ninguna complicación de ningún tipo, ¿vale? Para trabajar con Symfony, muchachos, tampoco necesitas ocupar algún sistema operativo perdón, algún sistema operativo en específico. No, Symfony te va a correr bien en Windows, en Linux, en Macintosh, en lo que sea. Así que también es súper importante tener en consideraciones, ¿vale? Ok, vamos ahora a lo medular. Lo primero que nosotros tenemos que hacer a la hora de ir a revisar qué es Symfony, ¿cierto? Es ir a su página oficial, en este caso a la página web symfony.com. Así que todo el mundo abriendo este enlace, por favor, para que podamos ir conversando un poquito, ¿cierto? Para que nos vamos introduciendo en el mundo de este framework. Lo primero que es importante leer siempre a modo de cultura general para saber qué es lo que estás utilizando es la, en este caso los créditos. A ver si esto quiere bajar o no. Ahí sí. Los créditos en este caso de quienes han sido los desarrolladores de Symfony. Lo puedes revisar desde acá, por ejemplo desde About. Y aquí está en este caso la información, ¿cierto? Que dice que un poco que Symfony es una aplicación open source, ¿cierto? De código abierto, ¿cierto? Originalmente fue concebido para la integración con la agencia Senior Lab, ¿cierto? De desarrollo, en fin. Para sus clientes, Symfony ha ido publicando, ha ido haciendo publicaciones en la agencia en el 2005, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Symfony es uno de los frameworks, muchachos, más utilizados en el mundo. Es un framework muy robusto que está muy por encima, por ejemplo, de otros como CodeIgniter, como Laravel, como GFramework, como Cake, PHP y como todos esos frameworks. Por ahí siempre me preguntan a mí por qué yo no continué con los videos de Laravel, por ejemplo. Y bueno, una de las razones es porque me fui dando cuenta de que Laravel todavía está muy verde. Entonces todavía le falta bastante. De hecho, creo que le faltan un par de versiones todavía para llegar a un buen nivel que te permita trabajar ordenado. Porque hoy en día es cierto, Laravel te agiliza mucho el desarrollo, pero te genera mucho código desordenado. Entonces, ojo con eso. A mí personalmente, aunque algunos me quieran ahorcar, yo soy muy amigo de trabajar todavía con CodeIgniter, a pesar de que todos sabemos, cierto, que la gente del Lab publicó, cierto, un post en donde indicaron, cierto, que ya no le van a seguir dando soporte, pero todavía falta para eso. Entonces perfectamente podemos seguir trabajando con CodeIgniter sin ningún tipo de problema, ¿vale? Vamos a tomar un poquito de agua acá.
Gracias, les pido disculpas que estoy un poquito enfermo. Symfony es un framework, muchachos, que es gratis. Nosotros lo podemos descargar. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer todo eso. Dentro de las particularidades que tienes de Symfony es que ellos manejan un exhaustivo control de versiones. Puedes revisar siempre las últimas versiones, las últimas actualizaciones que ellos te van dando, y también puedes certificarte en el desarrollo de Symfony. De hecho, puedes ver acá, por ejemplo, todas las herramientas que tienen ellos en su página oficial. En este caso, fíjate, en este caso todo lo que tú quieras ver. También hay una página en español, de hecho te la vamos a mostrar acá, que es symfony.es. es una página de una comunidad española, bueno, no comunidad española, sino una comunidad de gente que habla español, que han ido haciendo publicaciones, ¿cierto?, sobre este framework. Entonces también es importante irlo revisando. Acá, ¿qué vas a encontrar en esta página? Por supuesto, información, posts súper interesantes, noticias súper interesantes. Por ejemplo, esta me gustó mucho. De hecho, la dejé abierta por acá. No sé si la alcancé a cerrar acá. Vamos a ver. Y si no, la abrimos acá. Que es esta. Fíjate que, por ejemplo, Symfony es el framework en el cual están basados hoy en día herramientas muy poderosas, como por ejemplo el potente framework llamado Drupal. Para los que no saben lo que es Drupal, muchachos, Drupal es el CMS, es decir, el gestor de contenido más poderoso que existe hoy en día en Internet. De hecho, mucho más poderoso que WordPress, mucho más potente que Joomla. Pero, ¿cuál es el tema? Que por ahí hay ciertos paradigmas que llevan a la gente a utilizar siempre lo más popular, o lo que tiene más a la mano. Y ojo que Drupal la verdad está muy por encima de los demás. Incluso hay algunos mitos por ahí que dicen de que Drupal tiene una curva de aprendizaje muy compleja. Para nada es así. De hecho, perdón, Drupal es un CMS bastante simple de ocupar, pero es muy potente. Puedes ver acá también EZ Publish, también es es un CMS empresarial muy utilizado y que está basado en Symfony. Entonces puedes ver acá otras herramientas, ¿cierto?, que han elegido Symfony como su core de desarrollo. Eso es un dato que no es menor. Además, Symfony les ofrece a sus usuarios la posibilidad de ir trabajando con bundles. ¿Qué son los famosos bundles? Los bundles son plugins, ¿verdad?, que uno puede ir creando. Vamos a ver en su momento cómo podemos crear un bundle nosotros, por supuesto, con toda su arquitectura, con todo su enrutamiento y todo. Pero más allá de aquello, vamos a ir viendo que perdón, vamos a ir viendo que nosotros podemos crear nuestros propios bundles y los podemos ir compartiendo con la comunidad para que otras personas lo utilicen. Si por ejemplo alguna vez te ha tocado trabajar con Zend Framework 2 o Zend Framework 1, vas a ver que también maneja la misma situación, porque la idea es que se vaya creando código reutilizable. La única diferencia por ahí es que Zend Framework le denominan este tipo de elementos como módulos, y en el caso de Symfony podríamos hacer la analogía con los bundles. Más de alguno me va a decir que no tienen punto de comparación, pero si revisamos a la larga llegan a lo mismo. Entonces creo que no, es totalmente debatible eso. ¿Qué más? Antes de ir a instalarlo te puedo comentar, Symfony es un CMS de código abierto. Necesitas, por lo menos para trabajarlo, una versión de PHP 5.3, ojalá 5.4 en adelante. ¿Ya? Ojo con eso, muy importante, porque Symfony utiliza las últimas tendencias de desarrollo. De hecho, trabaja con namespace, trabaja con inyección de dependencias, trabaja con autocargas. Entonces es un framework bastante poderoso que, por supuesto, para poder administrar, en este caso, todo ese poderío, requiere, ¿cierto?, de utilizar las últimas herramientas disponibles respecto del lenguaje de programación con el cual está desarrollado su core. ¿Qué más? Mira, fíjate también, y con esto termino de darte la lata para que lo vamos a instalar, una buena fuente de información respecto de lo que tienes que, o para documentarte, ¿cierto?, sobre Symfony, es esta página. Libros Web tiene un buen... en este caso, una buena documentación en español sobre el trabajo con las últimas versiones de Symfony, tanto la versión 2.3 como 2.4, así que
Aquí les dejo el enlace para que lo puedan ir revisando, sobre todo aquellas personas que quizás son un poquito más ansiosas, ¿cierto? Y no están dispuestas a esperar a que uno vaya publicando videos. Entonces, bueno, si quieres avanzar más rápido, aquí tienes una buena fuente. De hecho, comento que yo me estoy basando en esto para hacer este curso. Bien. Ok, vamos entonces ahora, ya que hicimos una pequeña introducción bastante simple, ¿cierto? A meternos de lleno en lo que es la instalación de Symfony. Primero que todo, vamos a revisar acá la documentación oficial de Symfony. Vamos a ir a la página oficial. Vamos a ver acá, en este caso, vamos a ir a la página principal. Y acá tenemos la sección de descargas. Fíjate que acá están los logos de algunos proyectos que utilizan Symfony. De hecho, ahí está Laravel, que es un framework, ¿cierto? Que yo le veo futuro, pero en un par de versiones más. Esa es mi humilde opinión. Acá tenemos la opción de descargar Symfony, ¿cierto? Y lo podemos bajar. Y aquí van a empezar las complicaciones. Yo ya traigo la experiencia de cuando hice el video 1 del curso de Zen Framework 2. La mayoría de la mayoría de los alumnos tuvo problemas, o un porcentaje grande, con la instalación vía consola. Entonces lo vamos a ver ahora en detalle para que no le suceda eso. Entonces, acá tienes dos formas de instalar esto. Ahora bien, ¿por qué tienen varias formas y no una, y no te descargas un paquete, como por ejemplo se hace en CodeIgniter? Porque esto te garantiza en este caso tener un control de versiones de las últimas actualizaciones. Además recuerda, y bueno, no lo he comentado, pero es bueno que lo tengas en consideración, Symfony como buen framework utiliza una serie de herramientas externas, las cuales ha ido integrando a su estructura para poder contar con una estructura, valga la redundancia, bastante robusta. De hecho, una de las principales herramientas que utiliza Symfony es esta, Doctrine ORM. Para los que no sepan lo que es Doctrine ORM, Doctrine es un ORM, un mapeo relacional de objetos, que es uno de los más utilizados en el mercado por su sencillez y porque nos genera una capa de abstracción bastante completa a la hora de trabajar con software conectado a bases de datos. Entonces ya Symfony lo trae incorporado dentro de su estructura también. Por ejemplo, maneja otra herramienta que se llama, perdón, aquí escribí Propel, nada que ver. Esto es Propel. Propel, que es también un sistema, en este caso bastante potente, ¿cierto? Que nos permite manejar servicios de mapeo relacional. Entonces, estas dos herramientas Symfony las trae incorporadas para que los usuarios las puedan utilizar sin ningún tipo de problema. En general, la que se utiliza más es Doctrine, pero es bueno que sepas que existe también Propel, que es un ORM bastante potente, así que ahí tienes un poco para que te vayas documentando. Entonces, te decía que para poder instalar Symfony hay dos formas. Una, te puedes bajar el paquete, en este caso de evaluación, que está acá. Es tan sencillo como perdón, es tan sencillo como hacer doble clic. Les pido disculpas nuevamente por la tos, muchachos, estoy un poquito enfermo. Solamente tienes que hacer doble clic acá y con esto ya, vamos a ver acá si estamos grabando, todo bien. Sí. Ahora sí, perdón. Te decía que haciendo clic acá te bajas un .zip y ya tienes el framework en este caso descargado, pero también lo puedes hacer con esta línea de comandos. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es mejor? ¿Qué es peor? Esa es una pregunta que siempre me hacen, profe, ¿cuál es el framework mejor? ¿Cuál framework debo utilizar? ¿O cuál es la mejor manera? Todas las maneras son buenas, pero hay algunas que tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, si te descargas el paquete, ¿cierto?, de evaluación, ellos te dicen claramente que es una evaluación. Entonces, por ahí es mejor siempre hacer la descarga a través de la consola, ¿cierto?, mediante el repositorio. ¿Por qué? Porque te aseguras de descargarte las últimas versiones de los archivos, las versiones más actualizadas. Muchas veces nosotros descargamos este paquete y después 2 o 3 meses que tenemos que hacer otro proyecto ocupamos el mismo paquete. Entonces quizás en ese periodo, ¿cierto?, se realizó algún tipo de upgrade en la misma versión del framework. Entonces por ahí siempre nos convenía mejor bajarnos, ¿cierto?, la última versión utilizando Composer. Ahora bien, ¿qué es Composer? Composer es un sistema, muchachos, que nos permite
generar inyección de dependencias, o más bien un manejo de archivos remoto, ¿cierto? Una especie de repositorio con el cual nosotros podemos, a través de una serie de comandos por consola, podemos ir administrando archivos, trayéndonos, perdón, archivos desde otros servidores, una especie de GitHub, podríamos decirlo así, aunque GitHub es una plataforma, pero Composer es un formato de compresión, en este caso, que nos permite, cierto, manejar dependencias externas, ¿vale? ¿Cómo vamos a instalar nosotros Symfony? Lo vamos a hacer a través de Composer, por lo tanto, para eso necesitamos tener instalado Composer. Entonces, para eso, todo el mundo va a ir a una ventana de navegador y va a abrir esta página que yo tengo acá. Se llama, ahí está, getcomposer.org, ¿vale? Todo el mundo, mientras yo me tomo un vaso de agua mientras carga eso, todo el mundo abriendo esta página. Y en esta página web, muchachos, vas a ir a la sección de download y vas a revisar acá que puedes instalar Composer en los distintos sistemas operativos con los que estés trabajando. En este caso, puedes hacerlo desde Linux, puedes hacerlo desde Windows o puedes hacerlo desde Macintosh. No hay ningún tipo de problema con eso. En mi caso, yo estoy trabajando con Windows 7, así que simplemente te bajas acá el ejecutable. Yo ya lo instalé, entonces no hay ningún tipo de problema. Lo único que te va a pedir es, cuando vayas a instalar Composer, independientemente del sistema operativo con el cual tú estés trabajando, él te va a pedir que le indiques la ruta en donde está alojado, en este caso, el ejecutable de PHP, ¿vale? Entonces, para eso, lo que hay que hacer acá es primero identificar qué servidor tienes instalado. En mi caso, por ejemplo, yo tengo instalado el servidor Champ Server. De hecho, eso está en el disco C. Entonces, podríamos ir acá a equipo, un disco C. Y acá en disco C tenemos la carpeta Champ. Y acá en la carpeta Champ tenemos el directorio PHP. Si instalaste WAMP, por ejemplo, también es algo parecido con Vertigo Server también, así que no hay ningún tipo de problema. Si estás en Macintosh, bastante similar también. Si estás en Linux, bastante similar. En general se instala el Linux en la carpeta etcétera, o en la carpeta OPT de opciones, así que no hay ningún tipo de problema con eso, ¿vale? Sí, lo que tienes que buscar es este archivo que está dentro de este directorio, que se llama php.exe. Por aquí debe estar, creo que este es. Entonces, este es el archivo que vas a ir a buscar una vez que estés realizando la instalación de Composer, ¿vale? Muy importante eso, muchachos. ¿Para qué? Para que se te quede configurada la relación entre las dependencias que va a manejar Composer con la administración de tu librería nativa de PHP. Esta es una de las razones, muchachos, por las cuales quizás mucha gente se desanima a la hora de trabajar con Symfony y subirlo a algún servidor remoto, algún hosting. Claro, porque en un hosting, sobre todo los que son compartidos, no tienes la opción de ir a una consola, ¿cierto? Porque para eso tienes que pagar más. Y muchas veces no tienes el dinero para pagar más. Entonces, lo que tienes que hacer es trabajar tu aplicación en localhost. Y una vez que la tengas lista, la subes o la vas subiendo cada cierto tiempo para irla testeando. Pero todas las configuraciones como las que yo te estoy mostrando y las que vamos a ver en este video y en otros, por ejemplo el manejo de bundles y todo eso, la idea es que las manejemos a través de la consola local y luego lo subamos cuando esté funcionando al hosting, ¿vale? Ok, una vez que tienes instalado esta herramienta que se llama Composer, vamos a abrir una consola. En este caso yo lo voy a hacer acá desde Windows. Todo el mundo abriendo una consola. Desde Linux puedes hacerlo también desde una terminal, no hay ningún tipo de problema, desde Macintosh también. Y lo que tienes que escribir acá simplemente es la palabra Composer. Automáticamente al escribir Composer te debería aparecer esto que está aquí. Te dice acá Composer, te dice la versión que tienes, en este caso cuando fue creada esta versión y todo ese tipo de cosas. Te muestra todos los métodos que tienes disponible para hacer peticiones a Composer y todo, pero ya con esto, ¿cierto? Queda bastante claro que en tu computador ya está instalado Composer sin ningún tipo de problema. Si no te aparece esto, estamos mal. Hay que abortar la misión y volver a tratar de instalar Composer hasta que te aparezca esto. Esta gráfica que está en la terminal es transversal tanto para Windows, Linux o Linux para los más puristas y también para Macintosh. Así que es muy importante que veas esto funcionando antes de ir a instalar Symfony.
¿Vale? Ok. Como yo ya lo tengo instalado, ahora desde la consola voy a ir a el directorio, en este caso donde tengo mi servidor local. Lo tengo en cdchamp, htdocs, y ahí tengo una carpetita yo que se llama Symfony, por ejemplo. ¿Vale? Entonces ahí es donde yo voy a guardar mis proyectos. Podríamos ir a abrir eso mismo acá desde el navegador de directorios. Podríamos ir a champ, htdocs, Symfony. Y acá tengo una carpeta yo con todos los proyectos que he ido generando. He hecho algunas pruebas acá, lo que pasa es que formateé el computador, por eso tengo pocas carpetas, pero básicamente esa es la idea. Acá también me bajé la versión estándar para hacer pruebas, que este es el archivo que tienes acá en la descarga de la documentación. Ahí me lo bajé para hacer pruebas y todo, para ver si funcionaba lo que queríamos hacer. ¿Qué te recomiendo yo? No te recomiendo trabajar con la última versión, sino que trata de siempre trabajar con una versión que esté una o dos décimas atrás. ¿Por qué? Porque generalmente las últimas versiones te dan problemas con la versión que vas a tener instalada de PHP. Es un tips que es súper importante que lo tengan presente. Bueno, tenía que salir esto. Si eres de los que son más tercos, ¿cierto? Que tengo varios alumnos ahí que son un poco tercos, bájate la última versión y seguramente no vas a tener ningún problema, pero más de algunos sí los va a tener, entonces mejor ahórrate dramas y bájate esta que está 2 décimas abajo, ¿vale? Ok, ¿qué es lo que hay que hacer? Bastante simple, ubicarte entonces en la consola, en el directorio, en el servidor en donde quieres hacer la instalación y escribir el código que tienes ahí. Lo puedes también copiar y pegar, de hecho es más fácil. Bueno, de hecho puedes presionar acá en copy y lo pegas y podrías presionar enter, pero fíjate un detalle. Vamos a analizar esto. Perdón, antes de escribirlo. Fíjate que acá se ejecuta primero el comando composer, luego se ejecuta el método create project. Te dice acá que es un proyecto Symfony / framework estándar de la edición. Aquí te va a decir el nombre de la carpeta que te va a crear con el proyecto, entonces le vamos a llamar, por ejemplo, clase-1, y acá le dices la versión con la que vas a trabajar. En este caso acá le vamos a decir la versión 3 2.3. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a ir acá al directorio Symfony donde yo estoy parado y me debería crear todo el proyecto. Vamos a ver si es así, si no me equivoco en algo. Presionamos enter. Si es que no pasa nada, es que está pasando algo, es que esto se demora un poco. Dependiendo de la conexión que tengas a internet, esto se va a demorar un poco, pero tampoco es algo así como grande que se vaya a demorar. De hecho, fíjate que ya comenzó a trabajar. Perdón, dice acá instalando, ¿cierto? Symfony Framework, la versión 2.3.18. Dice acá, bueno, todo lo que él va haciendo, ya va creando el directorio clase 1, fíjate, va creando una serie de carpetas dentro, te va a ir haciendo algunas preguntas, ahí las vamos a ir viendo en el camino ahora que empiece a trabajar esto, pero básicamente ya con esto estás dando un primer paso, ¿cierto?, a la instalación de Symfony, así de fácil. Bueno, también podrías bajarte el archivo, ¿cierto? El .zip que estaba ahí, pero así es más entretenido, ¿cierto? Así uno le va perdiendo también, en este caso, el miedo que muchos le tienen a la consola, que por ahí he hablado con varios y no, profe, pero que mira que la consola es horrible y nunca me resulta, me salen puros errores, el más encima la pantalla es negra, me deprimo, no, profe, no. Bueno, para que no se depriman, algunos por ahí saben a qué me refiero, la idea es que lo intentemos por lo menos, ¿cierto? Mientras esto sucede, muchachos, por ahí se va a demorar, fíjate, vamos analizando lo que hace. Fíjate que él va bajando directorios, va actualizando algunos temas y un dato interesante, si es que tú decides directamente descargarte las versiones, los paquetes zip, puedes hacerlo, pero vamos a cerrar esto de nuevo, conservarla con... te decía que si vas a descargar los .zip o .rar que están en la documentación, fíjate que siempre él te va a dar la opción de bajarte esta carpeta o no bajarla, la carpeta vendors. ¿Por qué te lo digo? Porque si no te la descargas en un principio, vas a tener que actualizar repositorios utilizando Composer, ¿vale?
Yo no lo voy a hacer ahora, pero te voy a explicar cómo se hace. Mientras, fíjate que acá ya Symfony me empezó a preguntar algunas cosas. Por ejemplo, me pregunta cuál va a ser el driver con el que se va a conectar a la base de datos MySQL. En este caso, si quiero escribir otro, lo puedo escribir, y si no, presiono Enter. Ya él sabe lo que tiene que hacer. Cuál va a ser el host local. Entonces, en este caso aquí podría decir localhost, o esta dirección IP también me sirve. Me pregunta el puerto de la base de datos. Por defecto, si quiero perdón, si quiero configurar alguna base de datos por defecto, en este caso ahí me está diciendo que debería existir una base de datos que se llame Symfony. Eso no es relevante ahora, porque ya cuando veamos cómo conectarnos a la base de datos vamos a ver que lo podemos cambiar perfectamente desde el archivo parameters. Aquí me va a pedir el usuario y contraseña. En este caso no es relevante, ¿cierto? Aquí, en el caso de que tengas algún servidor de correos instalado, te pide alguna información del correo. ¿Te fijas? También alguna configuración de archivos de internacionalización. No tenemos nada de eso. Este código secreto, muchachos, es un token que genera Symfony por cada instancia de la instalación. ¿Para qué lo usa él? Para tener un identificador único. Un poco para eso. Presionas Enter, mantienes todo por defecto y ya creo que serían los últimos pasos. No sé, me acuerdo si me falta algo o no. Él hace un barrido del caché, en este caso muy importante también para garantizar, ¿cierto?, que la instalación quede limpia, y ya estaría listo esto. Fíjate, ya te instala todo lo necesario. Deberían todos los que acaban de hacer esto y les funciona, tanto en Windows como en Linux como en Macintosh, deberían tener lo mismo. Deberían tener una carpeta llamada clase 1 con todos estos directorios que ya en su momento los vamos a analizar. Ahora también podríamos nosotros ir al servidor local a través del navegador. Yo en este caso ya lo tengo abierto acá, localhost/symfony. Actualizo. Y aquí debiera estar la carpeta clase 1. Podemos abrirla y fíjate, no hay ningún tipo de problema. Y ahora bien, ¿cómo nosotros podemos ver nuestros proyectos desde el navegador? ¿Cómo podemos ver el framework funcionando? Porque acá no está funcionando. Acá estamos viendo simplemente su árbol de directorios, de su estructura de archivos, ¿cierto? Entonces, para eso vamos a hacer clic acá donde dice Web. Y nos va a aparecer un error, pero tranquilo, no se preocupe. Nos va a aparecer este error, no te preocupes por eso, pero ahora vas a escribir acá, no me acuerdo cómo era, vamos a hacerlo acá mejor. Ahí está, eso es. Tanto que ya uno copia y pega que se te olvida, ¿cierto? Entonces entramos a web de nuevo, clase 1 web, y vas a escribir esto así: app-dev.php. ¿Vale? Vas a presionar Enter y si es que todo va bien, debería aparecerte la página de bienvenida de Symfony Framework. Como siempre les digo, al que le funcionó, ya saben lo que tienen que hacer: empezar a correr de nuevo por su casa, porque acabas de hacer una instalación completamente limpia a través de la consola utilizando Composer del potente framework llamado Symfony 2. A los que no, bueno, ya lo saben, tienen que ir a repetir el proceso de instalación, que como vieron es bastante simple, no es nada intimidante, no es nada del otro mundo. Lo importante es verificar siempre que tienes instalado Composer, y ya teniendo Composer no tienes ningún problema. Si es que no pudiste instalar Composer, recuerda que también puedes descargarte, en este caso directamente acá, este paquete. De hecho, fíjate, lo vamos a hacer. Lo que pasa es que yo ya lo tengo descargado, entonces bajarlo de nuevo es como... Ahí lo voy a bajar de nuevo solamente para que lo veas. Vamos a ver, se va a descargar. Se supone que tengo una conexión rápida con los amigos. No vamos a hacerle publicidad a nadie, pero ahí ya debería estar listo. El proceso debería ser bastante similar. Vamos a ver. Bueno, en todo caso yo lo tengo acá. Ahí está, ¿cierto? Y simplemente lo descomprimes y, por ejemplo, clic derecho, extraer aquí. Seguramente me va a decir que un archivo ya existe, ¿cierto? Entonces, bueno, le decimos que sí nomás. Vamos a renombrarlo. Vamos a
decirle no a todo. Y lo que vamos a hacer es renombrar este. Ok, lo que vamos a hacer es crear una carpeta acá adentro. Más, y aquí vamos a colocar esto mejor. Para poder descomprimirlo acá. Entonces, extraemos acá. Es lo mismo, muchachos, se descarga el proyecto sin ningún tipo de problema. Fíjate, se descarga con un extractor, en este caso de archivos. En este caso aquí, esto viene comprimido en un punto RAR, creo, un punto zip, ¿no? En realidad, bueno, es lo mismo. Aquí estás haciendo un proceso igual al proceso que hiciste con la consola. Recuerda, la única diferencia, lo que te comentaba, que muchas veces es más seguro hacer la descarga a través de la consola, porque te aseguras de que todo venga con corrección de errores y con las últimas actualizaciones que le han hecho los desarrolladores del framework. Eso es súper importante. Muchas veces no le damos la importancia que tiene, ¿cierto? Pero hay que hacerlo. Entonces ahí está la carpeta y es exactamente igual a la otra. Para muestra podríamos ir acá al navegador. Vamos a ir al navegador acá entonces. Vamos a ir a abrir entonces la carpeta más Symfony Web. Nos va a aparecer el mismo error con el mail, debería. Y acá escribimos entonces appdep. Y si es que todo va bien, deberíamos tener una instalación limpia, a no ser que me vaya a dar algún error ahora, ninguno. Entonces fíjate, welcome, congratulations, ¿cierto? Tú acabas de hacer una instalación de la nueva aplicación de Symfony. ¿Vale? ¿Te fijas? Entonces es bastante simple. Un par de alcances respecto de esta pantalla de inicio para que vayamos terminando el video. Primero, esto viene con un hola mundo. Puedes escribir acá, por ejemplo, slash hello, slash, y puedes escribir tu nombre, por ejemplo, César. Y justo cuando uno quiere probar algo, no le funciona. Claro, porque no he instalado ningún bundle. Lo vamos a hacer en el próximo video. Mientras, sí, un par de cosas que es bueno que las conozcamos. Por ejemplo, no, pero esto por acá trae uno al mundo. Fíjate que acá hay una opción de configuración que es súper importante tenerlo presente. Ya me acordé dónde está el mundo. Presionemos acá donde dice configure. Y acá el framework te va a preguntar, en este caso, algunas situaciones de configuración, más que todo confirmarlas. Por ejemplo, cuál es el driver de conexión que vas a utilizar. Fíjate que trae por defecto conexión para SQLite, para Postgre, para Oracle, nativa, muy importante, para IBM DB2, para Oracle con P2O, para IBM DB2 también con P2O y para SQL Server con P2O. Esta es la última librería, la librería SBR. No la librería MS SQL. Entonces esta librería es más potente. Te pide acá los datos de conexión, ¿cierto? El host, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas. En este caso yo voy a dejar todo esto por defecto. Te guarda las configuraciones. Lo que hace es actualizar un archivito que tiene de configuración que ya lo vamos a ver en su momento. Sí, tampoco es algo que si no lo haces ahora el framework no te va a funcionar. Ahí está el código secreto, ¿cierto? Del que hablábamos. No, puedes mantener el mismo, no, la verdad. Tampoco te tienes que aprender eso, tampoco es que te lo vayan a preguntar en un examen, ni cuando vayas a entregar tu proyecto tu cliente te va a decir o me entregas el código secreto o no te pago. No tiene nada que ver con eso, pero por ahí es importante saber qué es lo que haces. Y bueno, acá ya te dice que está todo bien y en este caso ya te dice que va a ir a la página de bienvenida nuevamente. Acá tienes un poco un tour, ¿cierto? Por el framework, un poco para conocer cuáles son los alcances, cuáles son las configuraciones. Fíjate que cuando haces clic ahí él te saca y te lleva en este caso a la página de Symfony, ojo con eso. Y también acá tienes la posibilidad de ver una demo, que esto tiene algunas cosillas que vienen preparadas en el framework. Por ejemplo, esto era lo que yo quería mostrarte, que es el famoso hola mundo, te fijas, desde Symfony. De todos modos, nosotros lo vamos a hacer a código desde un bundle, pero es importante que ya si te aparecen todo este tipo de configuraciones, ya estás claro ya de que esto está funcionando sin ningún tipo de problema. Puedes ir acá al demo del home. Fíjate, por ejemplo, acceso a un área segura. Te fijas que trae bastantes elementos, ¿cierto? Que te permiten un poco
ir revisando configuraciones, te muestra situaciones asociadas al código. Mira, ya para que te vayas emocionando, fíjate cómo es esto, punto .twing, en este caso con esta sintaxis ya es bien poco el código PHP, quizás ninguno el código PHP que vas a escribir en las vistas. Entonces es un dato que no es menor a tener en consideración. Vas a tener que acostumbrarte a ser más ordenado. Por ahí los que venimos trabajando, por ejemplo, con CodeIgniter, con otros frameworks, y cuando llegamos a trabajar con Zen Framework 2 o con Symfony, muchas veces nos vemos enfrentados al problema del orden. Entonces acá, claro, Symfony nos va a obligar a ordenar. Bueno, acá tiene un sistema de login creado, en este caso admin. Bueno, acá debería decir admin pass, creo, de hecho ahí te dice, o user pass, para poder ingresar en este caso a los contenidos. Te fijas, a los contenidos restringidos en este caso, y acá te dice un poco cómo están hechas esas vistas y todo eso. ¿Vale? Entonces ya con esto yo creo que queda bastante clara cómo es la arquitectura, en este caso, perdón, no la arquitectura, porque eso lo vamos a ver en el próximo video, cómo es el funcionamiento de Symfony, cómo se instala, qué es lo que necesitamos y por supuesto la instalación con la página de inicio, la página de bienvenida y todo ese tipo de cosas. Ya en los próximos videos vamos a empezar a meter manos en el código, ¿cierto? A hacer configuraciones, pues les voy a enseñar a instalar bundles, vamos a aprender ya a meter, a crear controladores, a hacer enrutamientos, a crear vistas, a crear layouts y todo ese tipo de cosas que yo estoy seguro que todos quieren hacer. O también por supuesto a implementar Doctrine a través de entidades, ¿cierto? Para poder hacer conexiones a la base de datos y todo ese tipo de cosas, aprender a manejar repositorios para hacer consultas y todo ese tipo de situaciones, así que no te preocupes, ¿vale? Por lo pronto vamos a dejar el video hasta acá. Cualquier consulta, ya saben, la pueden dejar acá en mi web www.cesarcancino.com. Les pido las disculpas por la tos que he tenido en el video, estoy un poquito enfermo, pero la intención es lo que vale, ¿cierto, muchachos? Así que dejamos el video hasta acá. Les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Pueden, recuerden, agradecer dejando comentarios, pueden hacer sus donaciones, ¿cierto? Vía SMS o a través de PayPal, un poco para ir apoyando los proyectos también. Así que nada, muchachos, dejamos esto hasta acá y nos vemos en el próximo video.